pueden ir siguiendo las clases bárbaro, porque por el poco tiempo que tenemos, quizás después no tengamos espacio para despejar las dudas. Así que nosotros en la cátedra virtual vamos subiendo todo el material que necesitan para ir siguiendo las clases. Bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, seguimos avanzando con los temas. El tema de la clase de hoy es ser personal y derecho. Como contábamos en la clase pasada, estos son los dos pilares de la filosofía del derecho. ¿Sí? Por un lado el hombre o la mujer y por el otro lado el derecho. No, lo primero que podemos decir es que desde los inicios del pensamiento crítico, el hombre, el ser personal, intenta reflexionar sobre sí mismo, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos pensando en nosotros, de dónde venimos, para qué estamos, para qué existimos, hacia dónde vamos o qué somos. Y toda esta reflexión filosófica respecto al ser humano eh, se encuentra en esta disciplina que se llama antropología, ¿sí? De toda esa reflexión filosófica surge la antropología como disciplina. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, con la teoría evolutiva, la antropología adquiere carácter, digamos, un carácter uniforme como disciplina. La etimología de la palabra antropología, por un lado tenemos antropos, que significa ser humano, y por el otro lado logos, que es estudio o discurso. Entonces, la antropología es el estudio de la especie humana, del ser personal, en todas sus facetas, ¿sí? Tanto biológicas como culturales, y siempre en relación a los otros, al ser personal como parte de la sociedad. Entonces, la antropología estudia lo que es la evolución humana, la relación de las personas entre sí, el lenguaje, los modos de vida, las estructuras sociales, los órdenes que se da a sí mismo el ser personal. Bueno, es un estudio global del ser humano como parte de la sociedad. Por un lado, podemos diferenciar la antropología filosófica de la antropología científica. La antropología filosófica estudia globalmente al ser humano, su identidad frente a los otros, pero utilizando el método reflexivo. Es de lo que hablábamos ayer un poco, ¿no? A partir de datos proporcionados por las ciencias sociales, utiliza este método reflexivo para reflexionar, valga la redundancia, respecto al ser personal en todas sus dimensiones. ¿Sí? Es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia y surge como una subdisciplina de la filosofía, esta antropología filosófica, que intenta sistematizar todos los estudios filosóficos del ser personal. Y por otro lado, tenemos la antropología científica, que también se ocupa de la dimensión biológica del ser personal y de su dimensión cultural, pero utilizando el método de la observación. Bueno, desde los inicios, el ser personal intenta descubrir qué lo diferencia del resto de los seres humanos, ¿no? Del resto de los seres vivos, perdón. Y en este curso vamos a trabajar mucho con lo que es antropología filosófica, pero nos vamos a estudiar aquellos interrogantes que después los podamos vincular con el derecho, son los que nos van a importar a lo largo del curso. Como primera pregunta acerca del ser personal, surge esta, que es ¿cómo surge el ser humano? Ya todos conocen que hay dos teorías respecto al surgimiento del ser humano. Por un lado está la teoría evolutiva, que dice que el ser humano llega a la Tierra luego de un proceso evolutivo que se inicia con un primer organismo unicelular. Y por otro lado está la teoría de la creación, que sostiene que el ser humano surge por el amor de Dios.
Estas son, a grandes rasgos, por supuesto, las dos teorías que hablan del origen del ser humano. Tanto una teoría como la otra tienen dos afirmaciones comunes, que es que, por un lado, la aparición del hombre es un significado final de esa conclusión. Digamos, el ser personal aparece en último lugar. Primero aparecen los astros, el mar, los animales del agua, los animales de la tierra, las plantas, y en último lugar aparece el ser personal. Y la otra afirmación común a ambas teorías es que la aparición del hombre, además de una modificación cuantitativa, digamos, de número, como un surgimiento más, una cosa nueva, también se produce una modificación cualitativa. ¿Sí? Antes de la llegada del ser personal a la Tierra, la naturaleza se regía por las leyes causales, por las leyes naturales, que dan determinadas causas, determinadas consecuencias, digamos, ¿no? Era todo igual, no había sorpresas, digamos. Con la aparición del hombre aparece lo que se llama libertad creadora, ¿sí? Con el hombre aparece la imprevisibilidad, el hombre es imprevisible, tiene esa libertad de actuar de una manera u otra. ¿Sí? Entonces, la aparición del hombre, además de una modificación cuantitativa, se produce una modificación cualitativa en donde empiezan a regir otro tipo de normas, más allá de las leyes causales que regían hasta ese momento. Marina, consulta. Sí, Cuando te referís hombre, hombre, mujer, ¿no? hombre, hombre, mujer, si bien Maxi la aclaración me va a servir para todo el curso, por un uso, por una costumbre, en los escritos se van a dar cuenta que siempre intentamos poner ser humano, nunca nos referimos al hombre. Soy feminista, así que siempre trato de fijarme en eso, pero bueno, al hablar, para no repetir muchísimas veces, digo hombre, pero cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Bien, gracias. Por favor. Decíamos que con el ser personal, con esa libertad creadora, se inicia también el universo de la cultura. ¿Sí? El hombre y la mujer comienza a modificar toda esa naturaleza para beneficio y convivencia con los otros. ¿Sí? Entonces, con el hombre también se inicia este universo de la cultura. Ahora me parece que me pasé, sí. Me había saltado esta diapositiva que es importantísima, que es que con el ser humano está dotado de razón, ¿sí? Esto es lo que lo distingue de todos los otros seres vivos. El ser humano tiene razón y esta capacidad de razonar es lo que le permite modificar esa naturaleza en beneficio propio, ¿sí? Van las dos cosas de la mano. Bueno, esta razón puede verse como una capacidad de ampliar las reglas y propósitos de usos de todas las fuerzas más allá del instinto natural. Y así sí se inicia el universo de la cultura. Con respecto a la cultura, podemos mencionar tres aspectos, muchísimo más, pero bueno, son los que vamos a mencionar acá en esta clase. Es la cultura como consecuencia de la facultad de razonar, que es lo que decíamos recién, que cuando el hombre modifica la naturaleza, además de poner en juego esa libertad, también pone en juego esa facultad de razonar. ¿Sí? Es el único ser vivo, digamos, que tiene esta capacidad de transformar la naturaleza en beneficio propio. Otro aspecto de la cultura es la cultura como identidad colectiva, los usos y las costumbres de los pueblos, de cada uno de los pueblos, les da una identidad particular, colectiva, ¿no? Que los representa. Esto también es cultura.
Y por otro lado, la cultura como herencia social, acá nos referimos a que nosotros recibimos la cultura de nuestros antepasados y a la vez las dejamos como herencia a nuestros descendientes, pero siempre transformándola un poco, ¿no? Poniéndole un poco de nuestra era. Entonces, la cultura va de generación en generación, transformándose de a poco, pero siempre marcando esa herencia social entre las generaciones pasadas y las presentes y las futuras. Bueno, existe una cantidad infinita de manifestaciones culturales. Cuando hablamos de manifestaciones culturales, nos referimos no solo a un producto artesanal, sino también a todo aquello que utiliza el hombre, como ¿no? El uso de las herramientas, del fuego, la vivienda, como primeras manifestaciones culturales, y las más asombrosas, que son todas aquellas que lo ayudan al ser humano a superar sus límites físicos, por ejemplo, los anteojos para mejorar la vista, el microscopio para ver aquello que no puede ver con sus propios ojos, el telescopio para lo mismo, Internet, esta posibilidad de comunicarnos con personas que están en otro continente inmediatamente. Todas esas son manifestaciones culturales muchísimo más avanzadas, y cuando hablamos de manifestaciones culturales nos referimos a todo. Y a su vez, desde esas transformaciones realizadas por los humanos, suceden muchas otras que se apoyan en las anteriores. Negri siempre decía que ya no quedan productos, no queda nada natural sin que, en los cuales no se vea la mano del hombre, ¿no? Del ser personal. Él siempre nombraba un poema de Conrado Naliroxlo, que acá lo imprimí para leérselos, para no salir de esta parte poética, que es muy lindo, y dice así: tú que has visto las lunas literarias, que por las hojas de los libros ruedan, ven a ver esta luna. Es una simple luna de la naturaleza. No digas se parece, no hagas una metáfora, aunque sea la justa, la inhallable, la que nunca visitó el corazón de los poetas. No cuelgues en su disco claro y puro ningún cintajo literario. Sueña que por primera vez abres los ojos a una noche de luna y la contemplas. Negri siempre decía que hasta la luna está tan poetizada, digamos, que le damos un significado distinto a aquel natural que tiene. ¿Sí? Entonces, las manifestaciones culturales se ven en todos lados. Ahora empiezan las preguntas para ustedes. El ser personal, ¿qué piensan que es? ¿Es natural o es un producto cultural? ¿Alguien se anima? Para mí es un producto cultural porque siento que hace alusión a lo que es la persona en sí, y todas las personas traemos con nosotros cuestiones culturales que nos inculcaron nuestros antepasados. Yo agregaría Sí. la Para mí frase con también. Ay, la perdón. Ortega y Gasset, que uno es uno y su circunstancia. Sí, bueno, muy bien, bien rumbeados. El ser personal tiene un doble aspecto. Por un lado, la dimensión fisiológica, que es toda esta determinación biológica y genética que tiene, que es su parte natural, pero en sí, y mucho más allá de eso, el despliegue de esa naturaleza, el despliegue del ser humano, está en su dimensión cultural. Nosotros los seres personales somos seres haciéndonos, y nos hacemos desde el día que nacemos hasta los últimos minutos de vida. Podemos seguir desarrollándonos, digamos. Nosotros no somos seres finitos, no somos seres terminados, ¿sí? Sino que somos seres haciéndonos. ¿Y cómo nos hacemos? En el encuentro con los otros.
y mediante el uso de la libertad, que es lo que hablábamos al inicio. Nosotros, esa libertad nos da dos posibilidades, ¿sí? De vivir en apertura o de cerrarnos a nosotros mismos. Después vamos a desarrollar con mucha más precisión estos dos aspectos, esta doble dimensión, esta doble posibilidad que tiene el ser humano de vivir en apertura o de cerrarnos, pero bueno, acá vemos lo complejo de la situación y la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir en el encuentro con los demás o cerrarnos a nosotros mismos. Nosotros, si nos cerramos a nosotros mismos, nos seguimos aprendiendo, nos seguimos adquiriendo esos conocimientos, esos hábitos que nos da la cultura. Negri siempre decía eso, ¿no? Que con esta posibilidad tenemos el destino en nuestras manos. ¿Y el derecho es un producto cultural o natural? ¿Qué creen? Una combinación de ambas, diría yo. Porque por un lado tenemos ese derecho natural, digamos, esos derechos innatos a nuestra condición de ser humano, pero también hay otros derechos del derecho positivo, ¿no? El derecho escrito, el derecho que va creando el hombre. Yo considero que, o sea, lo más probable es que la respuesta correcta sea que es una mezcla de ambos, pero desde mi punto de vista, para mí es mega cultural, porque por algo hay cuestiones que a nosotros en Argentina nos parecen una locura, como por ejemplo legalizar la pena de muerte, y en otros países está todo perfecto y nadie dice nada. Yo también, para mí, tiene que ver con eso. También es como una creación del hombre, el derecho. Ahora vamos a ver la dimensión del el derecho. Es un producto cultural creado por el hombre y para el hombre, ¿sí? Es cultural. Y ahora, como dijiste vos, Catalina, como también decía Camila, vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? Del derecho como un producto cultural inserto en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. El derecho, como decíamos, es una manifestación de la cultura, es creada por el hombre y para el hombre. El ser humano desde los inicios, desde esa búsqueda permanente de organización social, se ha hecho de diversas normas, por ejemplo la religión, la moral, la ética, lo que hablábamos un poco ayer, y también el derecho. Son normas de distintos tipos que lo que intenta hacer el hombre, el ser personal con el derecho, es ordenar un poco esa libertad que tiene. Si paso a esta diapositiva. Como decíamos también hace un rato, el ser personal, más allá de... Hay filósofos que dicen que el hombre es naturalmente bueno y empático, hay otras teorías filosóficas que dicen que el hombre es naturalmente malo, pero más allá de una u otra perspectiva filosófica, lo que podemos decir es que el hombre, con esa libertad, tiene la posibilidad de actuar bien o de actuar mal, ¿sí? Entonces el derecho lo que va a hacer es ordenar un poco esa libertad. Ese es el fin con el que fue creado el derecho. Estas son algunas características del derecho como producto cultural, son, digamos, algunos indicios que nos demuestran que el derecho es un producto cultural. Por ejemplo, el derecho es parte de la tradición, los días de asueto, por ejemplo, de una sociedad determinada, muchas veces se transforman en ley. La costumbre social como fuente del derecho, lo que estudiamos en la Facu, esos usos repetidos y aceptados socialmente, muchas veces se convierten en obligatorios. El derecho también es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados, por ejemplo la doctrina, la jurisprudencia. El derecho como obra cultural también es literatura, los códigos, las leyes, los tratados. También hay una cultura cívica y una educación jurídica.
en un pueblo, hay universidades, en las escuelas también se enseña. Bueno, el derecho es netamente un producto cultural, y también el derecho tiene su lenguaje, sus modas, sus mitos, sus leyendas, sus rituales. Todo esto indica que el derecho es un producto cultural. Y acá viene un poco lo que decía Catalina, ¿no? El derecho es una construcción cultural, y al pensar eso significa entenderlo como un producto de una realidad, en un momento y un lugar determinado. Eso es muy importante y es algo que no tenemos que perder de vista. Como nombrábamos ayer también, hay muchas teorías jurídicas que fueron creadas para un momento y a un lugar determinado, y que muchas veces no se corresponde con otra sociedad por sus necesidades propias, digamos, ¿no? Y esta proyección de ver al derecho así nos permite también entenderlo como un producto el cual puede transformarse, como todos los productos culturales. Ahora vamos a ver en un ratito que algunos son buenos, algunos son malos. También la percepción de esos productos culturales como malos o buenos puede ir cambiando, ¿no? Entonces esto es importantísimo, y para dejar de ver al derecho como un producto estanco, reducirnos siempre a la norma jurídica y empezar a ver un poquitito más alrededor, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese momento histórico, en esa determinada sociedad? Y esto lo vamos a hacer apoyándonos de otras disciplinas, ¿no? Como la historia, la sociología, la psicología, la antropología, la filosofía. Nos tenemos que empezar a proyectar en ese tipo de disciplinas, y no solamente reducir todo lo que es el derecho a una norma jurídica, porque el derecho es un producto cultural, y como tal, volvemos al tema que habíamos hablado ayer, es creado por seres personales con una situación particular. Entonces tenemos que tener una visión un poco más amplia del derecho. Como decíamos eso, entender al derecho es una experiencia mucho más compleja. No nos podemos ceñir solamente a las categorías jurídicas, sino que tenemos que ver un poco más cómo es la realidad de esa sociedad y de ese Estado, ¿sí? El derecho está inserto en una cultura determinada, y como tal, bueno, tenemos que pensarlo así. Eso nos va a permitir ver muchísimo más allá de lo que regula en sí la norma jurídica. Nosotros acá en América Latina podemos también, ya sabemos que nosotros, al ser un país conquistado, donde vinieron los europeos, nosotros vimos desaparecer nuestras instituciones y las legislaciones autóctonas, y nos impusieron una determinada forma de gobierno que no correspondía a nuestras necesidades y particularidades, ¿sí? Entonces, tenemos que también eso tenerlo en cuenta. Nosotros casi todos estamos regidos por este derecho con esta mirada eurocéntrica, que bueno, muchas veces no nos corresponde, no nos representa. Bueno, es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender puentes comunicantes con otras disciplinas que ayuden a comprender los contextos y los procesos en los cuales se origina el derecho, más allá de la legalidad positiva. Sí, es lo que decíamos recién. Hay que empezar a abordar al derecho como un producto cultural, y no verlo solamente desde como una norma jurídica, ¿sí? El derecho es un constructo cultural que no debe perder de vista la densidad de las relaciones sociales y las complejidades de las relaciones de poder. Esto convierte la idea tradicional hegemónica del derecho, controvierte esa idea tradicional hegemónica del derecho, que lo tiene como un sistema cerrado de normas, y por ello abandona elementos externos a él. ¿Sí? Esa perspectiva sería una mirada reduccionista,
Después vamos a ver bien lo que es el reduccionismo, pero nosotros estudiamos al derecho reduciéndolo solamente al campo jurídico, y no, el derecho es mucho más que eso, ¿sí? Está inserto en una sociedad. Ahora seguimos con Marina, las consulta. preguntas. ¿La modificación de la naturaleza es para bien o para mal? Es muy difícil, digamos, como dice ahí, definir estos términos bien o mal, pero podemos decir que todo lo bueno es aquello que ayuda a la realización de la especie humana, y lo malo es aquello que la lastima o deshumaniza. Hubo alguien que Sí, quería preguntar algo, Marina. Sí, Carlos. No sé quién era, siempre alguien quería intervenir. Si puede volver a tomar la palabra y pregunta. No, para no retrasar la clase, que justamente, Marina, te quería agregar que el derecho continuamente se está modificando. Entonces, a medida que la sociedad va evolucionando, va cambiando, entonces el derecho tiene que cambiar, siempre para bien, ¿no? Porque uno tiene que tener una mirada positiva en ese sentido. Entonces, lástima que a veces aquel poder, para no entrar en detalle, suele que ese derecho que le pertenece a la sociedad se desvirtúa, ¿no? Para un bien, para un beneficio. Entonces, para no atrasar tanto la clase, justo quería agregar eso. Sí, Maxi, perfecto, bárbara la intervención. No importa si nos retrasamos, son, como dijimos y lo volvemos a decir, son siempre bienvenidas sus aportes. Sí, sí, es como vos decís, tal cual el derecho va evolucionando y tiene que hacerlo de la mano de la sociedad y de cómo evoluciona la sociedad. Vos recién marcabas, nombraste el poder. También después vamos, a lo largo del curso, vamos a estudiar un poquitito cómo viene la mano por ese lado. Bueno, como decíamos, los productos culturales pueden ser o buenos o malos. Los buenos son aquellos que ayudan a la realización de la especie humana, y los malos son lo que los lastiman, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de productos culturales buenos, muchísimos ejemplos de productos culturales malos, y a la vez la percepción de esos productos culturales puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, podemos contar, y que también un ejemplo que todos conocemos, que es, a ver si alguno se da cuenta antes que lo diga, algo que durante muchísimos siglos fue visto como algo bueno y después ya no. Bueno, el ejemplo típico es la esclavitud. Claro, eso te iba a decir, la esclavitud. Sí. Pero nada, también, de hecho, el tema de la violencia de género también, que también era visto, digamos, algo culturalmente aceptado, el tema de la infidelidad, que la mujer era castigada, era un delito, mientras que para el hombre no. O sea, hay muchas cuestiones que anteriormente eran normalizadas. Bueno, si fue violada fue porque tenía determinado comportamiento. eh, no sé, me ocurren muchísimos ejemplos. Tal vez el Muchas más cosas de extremo machismo. puede ser el de la esclavitud, pero hay muchísimas cuestiones que nosotros como seres humanos fuimos normalizando y que hoy en día ya no. Bueno, por ejemplo, el tema también del aborto, de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, también es algo que es muy reciente. O sea, son tantos cambios que han sucedido que, no sé, podríamos estar hablando toda la clase de eso. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Como vos decís, hay muchísimos ejemplos. Lo que es importante remarcar en este punto es que esta percepción de los productos culturales puede ir cambiando, puede variar con el tiempo, y muchas veces se hace a través del pensamiento crítico, ¿sí? Del que hablábamos ayer.
de empezar a dudar de si está bien, de si está mal, a empezar a deconstruir todo eso, se empiezan a tener unas visiones distintas. Y también me parece importante remarcar en este punto que muchísimas veces se manipula a las personas para que tarden más en tomar conciencia acerca de alguna práctica mala por conveniencia política o económica, ¿sí? Eso también es importante, que muchísimas veces se manipula a las personas para tratar de desacelerar poder abrir los ojos en determinadas cuestiones. Sí, acá también, por ejemplo, me parece importante señalar también lo que es la ley del matrimonio, no sé si igualitario, porque en realidad todas las personas somos iguales, nos casamos entre seres humanos, pero esto del casamiento entre personas del mismo sexo, para ser más específico con la terminología, también fue un cambio de paradigma, porque anteriormente era algo que estaba mal visto y la sociedad lo fue cambiando, y hoy es algo que está totalmente aceptado, y por el contrario, el que lo ve mal es a la persona que hoy trata como de educársela y de explicarle. Por ejemplo, a mí me toca con mi nona, que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, explicarle por qué no está mal que estén casados dos personas del mismo sexo. Entonces, Sí, tal cual. Es un proceso lento. Vos nombraste, lo primero que nombraste es la violencia hacia la mujer. Es el más claro ejemplo hoy tan vivo como tenemos el patriarcado, ¿no? Un sistema político adaptado totalmente para sostener ese pensamiento, ese modo de vida, esa forma de vida, y hoy muchísimos siglos después nos vamos dando cuenta de a poco. Todavía tengo mis ciertos reparos al decir que hemos tomado conciencia, sino que me parece de a poco vamos tomando conciencia con esto, bueno, del matrimonio igualitario, bueno, la violencia como primer punto, digamos, la sociedad va evolucionando y vamos tomando conciencia de esas prácticas que eran malas, ¿no? Dañinas. Pero bueno, de a poco vamos cambiando a través de este pensamiento crítico, ¿sí? Pero no perdamos de vista que hay sistemas políticos y sistemas económicos que manipulan esa toma de conciencia. Además de la columna... sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? Perdón, sí, yo. Sí, Gastón. Quería consultar si podemos determinar avances netamente quizás científicos como parte de un desarrollo cultural, porque me quedé pensando en el slide anterior, o el anterior quizás era, el tema de del bien y el mal, ¿no? O lo bueno y lo malo, vinculado a el desarrollo digamos, no sé exactamente cómo estaba escrito, pero sí, algo como lo bueno, aquello que permite o ayuda a la realización del ser humano, ahí va, y lo malo, aquello que lastima o deshumaniza, ¿no? Y a mí se me vino a la mente la decrepitud, ¿no? Porque tiene que ver quizás con algo más científico, pero con el avance del tiempo, algo que nos permitió la ciencia es vivir más, ¿no? Vivir más cantidad de años, pero lo que quizás todavía no está del todo resuelto es cómo llega la gente a esa edad, 80, 90 años, y pensaba en esto de lo bueno y lo malo, ¿no? Como lo encuentro quizás un poco más relativo, porque digo, quizás si lo vemos así, es bueno, ¿no? Porque es bueno porque ayuda a la realización de la especie humana el hecho de que la gente pueda vivir más, de que la gente pueda, de que la esperanza de vida sea más alta, pero humaniza el hecho de que la gente llegue a los 80, 90 años con pañales, por ejemplo, por decir un ejemplo quizás vulgar o muy burdo.
¿es realmente bueno? O quizás el hecho de que el ser humano meta tanto la mano en algunas cosas termina... no sé, yo a veces creo que quizás la naturaleza o el resto de las especies, al margen de nosotros los seres humanos, viven en un caos mucho más armónico, quizás, ¿no? Porque dentro de lo que es la vida en la naturaleza se vive y se muere de una forma mucho más salvaje. Y nosotros quizás por querer controlar muchas cosas y querer acomodar todo a nuestras necesidades, capaz que a veces eso que creemos que es bueno y que nos hace bien, quizás nos termina desnaturalizando de alguna manera, ¿no? Sí, sí, entiendo el punto de a dónde va. De hecho, es muy complejo porque la naturaleza, la cultura, digamos, no es buena o mala en sí, sino que depende de un montón de factores, ¿no? O alguna perspectiva se apoya en los resultados de ese producto cultural, si es bueno o malo, pero muchas veces un producto cultural tiene un resultado bueno para algunas personas y un resultado malo para otras personas. Entonces también es muy difícil esta dinámica, ¿no? Ceñirse a una determinada columna de bueno o malo. Es muy difícil y mucho más teniendo en cuenta que las percepciones van cambiando. Seguramente lo que vos decís, esto de vivir más en muchos años o en siglos a través de este pensamiento crítico pueda tener una mirada un poco más cierta. Hoy es muy complejo. Bueno, quizás, digo, no sé, hay pocos países, ponele, no sé si es en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde hace poco se empezó a permitir en ciertos casos la eutanasia, ¿no? Y quizás acá lo hablamos y es como un tabú todavía, ¿no? En algún punto, como, no, bueno, eso no. Quizás lleguemos algún día a eso, quizás no. Que también digo, eso también en algún punto, siempre lo encuentro todo muy relativo, ¿no? Pero dentro de esta relatividad de las cosas, digo, el hecho de que uno pueda decidir hasta cuándo es su vida, ¿no? De alguna forma quizás también permite a la realización de la especie humana, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo quiero llegar hasta acá y tengo el derecho porque es mi vida. Y es algo que, bueno, que hoy no disponemos, ¿no? Por lo menos en nuestro país. Con Si me esos permitís un segundo nada más, Gastón y Marina, Sí. me permiten un segundo, porque está muy clara la discusión de ideas. Me parece a mí que, teniendo en cuenta lo que Gastón dice respecto de si extender la vida en el tiempo, lo podemos ver como algo como bueno o como malo, está planteado en el cuadro, pero seguramente lo que haya que discutir o podría discutirse o no está implícito su problematización es el término realización. Tenemos que ver a qué estamos apuntando cuando hablamos de realización de la especie humana. Entonces ahí podríamos, que de hecho lo vamos a ir haciendo a lo largo de las clases, yo te diría, arriesgando simplemente una opinión, te diría que veo difícil que el tema de la realización de un ser humano esté ligado al mantenimiento en el tiempo, porque por otra parte hay datos incontrastables con los cuales el ser humano no se resigna, creo que no se va a resignar nunca, aunque no va a encontrar nunca, si hablamos en tiempos humanos como lo conocemos, salvo que imaginemos o soñemos o tratemos de salir en algún momento de la realidad. El ser humano es un ser finito, en algún momento muere. Hagamos los esfuerzos que hagamos, tratemos de generar los cambios, va a ser imposible que podamos mantenernos en la vida más allá de un tiempo X. Y tal vez tomando el ejemplo que planteas vos, lo podríamos trabajar con varias cuestiones, este mantenerse artificialmente, porque es un sostenimiento artificial, no se lleve muy bien con la idea de realización. De todas maneras está pendiente qué entendemos por realización,
Y después, por ahí si nos queda algo de tiempo, también lo podemos volver a discutir, pero el término realización, empiecen a verlo ustedes como realización con otro. Nuestra lectura, nuestro punto de partida es que nos realizamos, pero nos realizamos con otro. La realización es una cuestión individual, no es una empresa individual, un emprendimiento individual, algo que dependa de cada uno de nosotros, considerado en forma independiente. La realización tiene que ver con posibilidades estructurales que el ser humano tiene, pero en las que siempre está presente otro. Hablamos, me acuerdo, hoy también ha dicho Marina mención a Héctor, y me acuerdo que este tema, como para incorporar un dato más para problematizar, él decía, es difícil juzgar un producto cultural. Juzgarlo implica esto, ¿es bueno o malo? Más o menos, muy bueno, muy malo. Es difícil juzgar un producto cultural, porque inmediatamente uno salta a una posibilidad que es, Marina la mencionó al pasar y dijo, tiene que ver con los resultados. Puedo juzgar un producto cultural en función de los resultados, pero no me va a dejar muy satisfecho, porque tal vez el producto cultural, siendo malo para muchos, sea bueno para unos pocos, acá habría que entrecomillarlo. Es cierto, hay productos culturales que afectan a muchísimas personas en el mundo y que benefician a algunos pocos. Entonces, sobre ese criterio yo puedo juzgar como bueno o malo, teniendo en cuenta esto. Va a ser bueno si el resultado es exactamente el mismo para todos. Vamos a inventar. Si yo tengo una máquina de fabricar dinero y esa máquina de fabricar dinero la uso, la pongo en funcionamiento cuando yo quiero, los demás no pueden intervenir y la pongo a trabajar un mes para quedarme con ese resultado y después la pongo a trabajar 2 días para repartir el resto, ese producto cultural en los resultados va a ser muy bueno porque me va a beneficiar a mí, pero no va a beneficiar el resto. Para que sea bueno o malo, y sobre todo para que sea bueno, porque es la búsqueda de lo positivo, tiene que ser bueno para todos. Ahora, este primer criterio entonces es medio insuficiente. ¿Hay algo que pueda? Porque acá hay un problema. Juzgar un producto cultural. Hay muchísimas culturas. Y va a venir el conflicto. Hoy planteábamos esto, conflicto entre una cultura y otra. No, lo que pasa es que aquella cultura ve como bueno, como adecuado, pero esta otra cultura ve como bueno y adecuado. Entonces, algunos llevan las cosas al extremo. Dice que las culturas es una posición, una postura respetable. Bueno, no sería extendernos demasiado, pero para saberla, algunos radicalizan el problema y dicen las culturas no pueden leerse entre sí, es decir, son incomparables. Una cultura se juzga a sí misma, vale por sí misma, y otras culturas se juzga a sí misma y vale por sí misma. La dificultad que tiene esto, pensar de esta manera, es que es muy difícil después generar un encuentro, un acuerdo, una convivencia, un partir. Para generar un acuerdo, una convivencia, por más pensamientos opuestos que tengamos, tenemos que partir de un suelo común. Si no encontramos un suelo común, va a ser imposible la convivencia. Y esto es lo que a veces o se traduce en imposibilidad de un encuentro cultural, cuando no somos capaces de descubrir que hay un suelo común que más allá de nuestras diferencias culturales nos permitan coexistir. Después está la otra lectura, que es la tradicional o clásica, que dice mi cultura es la mejor, entonces las demás tienen que aprender. El ejemplo de América Latina es un ejemplo clarísimo de una cultura que se piensa, se pensó y se sigue pensando como superior a otra, y con eso tiene la posibilidad o el derecho de eliminarlo. Voy a trasladarte mi cultura porque mi cultura es buena. La tuya es mala. Entonces la destruyo, te la impongo con las armas. Entonces, para cerrar, lo que quería aportar es que es difícil descubrir un criterio. Le vamos a poner un nombre, transcultural, un criterio que supere todas las culturas hacia atrás y hacia adelante, a lo largo y a lo ancho. Nosotros creemos que existe, pero ya es parte de un argumento más largo. Quería intervenir porque me pareció también clave lo que estaban comentando, y creo que tal vez la cuestión sea en precisar mejor el concepto de realización. ¿Qué entendemos por realización para discutir esto?
también igual la realización en algún punto creo va a depender, volviendo al tema de las culturas, de cada cultura, ¿no? Sí, fíjate que ahí podemos meter una idea más para problematizar, no está mal, para pensar, acá no estamos tirando definiciones ni verdades dogmáticas, algo Claro. para problematizar que, como decís vos, habrá que ver lo que cada cultura piensa y sostiene. Recién estábamos hablando de lo natural y lo cultural. Entonces nos planteamos, ¿el derecho es cultural, el hombre es natural o cultural? Todas las respuestas son válidas. Si yo tuviera que como simple opinión, marcar lo que yo considero siempre revisable, diría que ninguna de las dos es tajantemente una cosa o la otra. Empezamos por el hombre, porque las características del derecho se las transmite el propio hombre. Diría que el hombre es en parte natural y en gran medida, en mucho mayor medida, cultural. Cuando digo natural, me refiero exclusivamente a la parte, si se quiere, a la estructura biológica. Los seres humanos biológicamente somos de una manera y no podemos modificarlo. Respiramos, necesitamos del oxígeno, necesitamos de alimento, crecemos, necesitamos reproducirnos. Bueno, este es un dato dado, diría Negri. Esto es un dato que hay que rendirse ante esa evidencia, no se puede cambiar. Tal vez en algún planeta, tal vez en otra galaxia, tal vez haya, no sabemos, formas de vida que se rijan de otra manera. Nosotros conocemos, vivimos, tenemos nada más que la que hacemos. Eso es lo biológico, pero hay una enorme dimensión en la que nos vamos construyendo, que tiene que ver con la adquisición de hábitos, la interacción, lo que nos pasa a nuestra familia, el ámbito, el momento en que vivimos, nuestra condición sexual o no, nuestro rasgo de blanco, negro, mujer o varón. Y todos estos datos hacen que nos vayamos formando nuestros encuentros, los encuentros con los otros. Diría, más que nada, aunque sea un argumento cinematográfico y habría que tomarlo con comillas, pero muchas veces en el cine se juega, y yo creo que es cierto, se juega con un detalle cuando en alguna película, cuando se dice, fíjate lo que pasó acá cuando tal persona se vinculó y se encontró con tal otra. Y en el argumento, en la guión, en la ficción, se muestra qué es lo que hubiera pasado si esa persona se hubiese encontrado, se hubiese relacionado con otra. Y claramente es así. Claramente el resultado final de nuestra vida depende de los encuentros que tracemos con los demás. Por eso que es cultural. Por eso que la película ya no está hecha. Por eso es que somos el resultado de nuestra interacción. Pero entonces volviendo a esa posibilidad de que si sea culturalmente o no, bueno, hay un dato estructural que nos tenemos que realizar y nos realizamos no solo, sino con otros. Lo demuestra, por dar un ejemplo acabado, lo demuestra cómo se genera la especie humana, cómo se procrea la especie humana y cómo continúa la especie humana, en la que siempre intervienen dos para tener como resultado un tercero. Este es un dato que estructuralmente no podemos negar, pero es un dato que curiosamente nos podría dar una respuesta de si hay un criterio cultural, porque los chinos hoy, nosotros hoy, los americanos en el siglo XV, los griegos en el primer siglo antes de Cristo y las culturas anteriores también se desarrollaban, nacían, procreaban, venían al mundo de a dos y luego venía un tercero. Esto implica que sin ese dato de la socialidad, de la presencia del otro, no podemos nacer ni podríamos luego mantenernos en la existencia y creer a partir de la adquisición del lenguaje. El lenguaje también es un dato muy fuerte. El lenguaje precisa del otro. El lenguaje no es algo automático, no es algo natural. Si no hay otro, no hay lenguaje. Hay muchísimos ejemplos en la antropología cultural que lo demuestran. Entonces, esto va marcando, para cerrar la idea y seguir en la discusión, esto va marcando que hay ciertas cosas con las que tenemos que contar, que no podemos meter la mano aunque querramos. Sí podemos hacer lo contrario a nuestro dato. Pero esto, y habrá que mostrarlo, meter la mano para tratar de actuar en forma diferente a la como estamos estructurados, inevitablemente
te va a llevar, si lo queremos plantear desde el punto de vista individual, no sé, el término es rimbombante, es discutible, los griegos hablaban de felicidad o infelicidad, te va a llevar necesariamente a la infelicidad, mientras que lo otro, que es las posibilidades con los demás, te va a llevar, si se quiere, entrecomillado, porque también habría que discutirlo, te puede llevar a un desarrollo pleno y feliz, pero en esto vos no podés meter la mano. Estamos estructurados, para ponerlo más simple a todos, para ponernos más simple, estamos estructurados para sobrevivir tomando agua. Si tomamos otra cosa que no sea agua, vamos a tener dificultades para sobrevivir, porque no estamos estructurados para sostenernos tomando algo o sin tomar agua. Lo podremos hacer un tiempo, podemos buscar un sucedáneo, podemos tomar agua sucia, podemos tomar agua, pero esto va a implicar que no vamos a poder desarrollarnos como tal. Y no podemos hacer otra cosa, no nos vamos a poder modificar a nosotros mismos para generar una forma de vida que podamos vivir sin tomar agua. Y esto hay que aceptarlo. A los seres humanos nos cuesta mucho aceptar nuestros límites, y además nos cuesta mucho aceptar aquello que necesariamente se tiene que convertir en una guía para el desarrollo. Y es cierto que también negamos, y a veces negamos el hecho que tengamos que tomar agua para poder mantenernos. Pero no nos lleva a un buen desarrollo. Sacando ese dato, que lo vamos a ir contando a lo largo de las clases, si hay algún otro dato que compartan todas las culturas, el chino, el griego, el mexicano, el que vive en Salta, el que vivió hace 20 siglos, hay algún datito que todas estas personas vamos a compartir, y esto nosotros lo llamamos condición humana. Hay múltiples posibilidades de desarrollo, pero hay algo que para que el desarrollo o la realización se dé que no se puede modificar. Los liberales hablan, con esto cierro, o abro, los liberales hablan de los planes de vida y de alguna manera están en lo cierto. Podemos realizarnos de muchísimas maneras. Los planes de vida pueden ser muchísimos, y en esto tiene que ver el matrimonio, tenía que ver lo que discutíamos recién, no discutíamos, se planteaba el matrimonio igualitario, el género. Los planes de vida pueden ser miles. Ahora, hay un punto de partida que esos planes de vida tienen que coincidir. Si es que esos planes de vida van a apuntar o nos van a llevar a la realización de la especie humana. Y eso es lo que vamos a trabajar y discutir en la clase. Y una cosa más que me pareció muy interesante que están discutiendo antes de que retome Marina, o que sigamos la discusión, o que la sigan otros, un dato también que no quiero dejar pasar, que me parece muy importante, y que tenía que ver con, hoy daban ejemplos, el ejemplo de la violencia de género, el ejemplo del... desde mi humilde óptica, estamos todavía en un primer paso. Ese primer paso es estar empezando a ver o a abrir conciencias a algo que en siglos pasados estaba completamente cerrado. Eso para verlo desde el lado del optimismo. Pero para no ser un optimista ingenuo, me parece que todavía nos queda muchísimo camino para recorrer, y en ese camino para recorrer precisamente está una adecuada toma de conciencia. Yo coincido con muchos autores que dicen, para que no haya víctimas en el mundo, el primer trabajo que hay que hacer es sobre la propia víctima, porque es la propia víctima que se tiene que dar cuenta que es víctima de algo. Ese es un segundo paso, un segundo estadio. Todavía creo que nos falta muchísimo para eso, pero hay que prepararse, hay que seguir trabajando. Y va a este dato. Yo creo que si se pudiese hacer, si pudiésemos enseñarnos y enseñar a otros cuántas de las cosas que vivimos las hemos naturalizado, y al naturalizarlas les estamos dando el ok, el aval
como bueno y como correcto, si nos diéramos cuenta de la enorme cantidad de cosas que están naturalizadas en el mundo y que tendrían que ser de otra manera, habríamos ganado una batalla importantísima, mucho más que formarnos, que prepararnos, que tener un título, que ser abogados, que ser ingenieros, porque uno puede ser abogado, ingeniero, médico y tener toda la naturalización encima. Para dar más detalle, la naturalización implica que vivimos con miles de cosas que ni siquiera cuestionamos porque consideramos, lo han hecho otros seguramente, que son naturales. Ese es el problema más grave, ese es el desafío, el trabajo más grave, y eso es que, por supuesto, atenta, frena, complica, en nuestro caso, la posibilidad de que el derecho tenga más efectividad. Los seres humanos estamos llenos de naturalizaciones. Y en esa naturalización, el resultado equivocado es considerar que todo eso es bueno. Sigue Marina, ese que era un poco el aporte que viene a punto de la buena discusión e intervención que tuvieron los chicos. Gracias, chicos. Y otra cosita más que decía recién Gastón, que me quedé pensando, que es nada, uno de los primeros puntos, ¿no?, que aborda la filosofía, es justamente esto que decías, que en los animales hay más armonía, digamos, ¿no? En la vida y la muerte, decías que era como un proceso mucho más armónico. Y claro, nosotros los seres personales somos la única especie que tenemos conciencia de que nos vamos a morir, ¿no? Y de ahí surge la filosofía, y de ahí surge muchísimas de estas cuestiones. Capaz que suena un poco pesimista, pero bueno, es así, somos la única especie que nos morimos y sabemos que nos vamos a morir, tenemos conciencia de eso. Entonces, sí, es así, y es evidente que en la vida animal hay mucha más armonía en eso, pero porque no se busca seguir viviendo como lo hacemos nosotros, ¿no? Calmando un poco esa angustia existencial que se llama. Pero bueno, esto también lo vamos a abordar en otras clases, pero es un punto también para problematizar y para seguir pensando todos juntos. Ahora sí, seguimos con la parte teórica de la clase y de los productos culturales, que decíamos que hay productos culturales buenos, hay productos culturales malos, y hay una tercera columna que en filosofía se llama ambigüedad de los valores, y que en esta columna están creaciones culturales que no pueden definir su ubicación por sí misma, sino que lo hacen a través del uso que se les dé. Un ejemplo fácil y claro de este tipo de productos culturales es el bisturí. ¿Sí? El bisturí sirve para operar, salva vidas, pero a la vez puede matar. Se lo puedo clavar a alguien y matarlo en ese mismo momento, ¿no? Entonces, según el uso que se le dé a esta creación cultural, va a ser malo o bueno. Y otro ejemplo claro es el automóvil. El auto nos sirve para llegar a lugares más rápido, nos ahorra muchísimo tiempo de vida, pero a la vez es el primer factor de muertes que hay casi en la sociedad, uno de los primeros factores de las muertes. Entonces, bueno, también el automóvil lo podríamos ubicar en esta columna. Y ahora pensemos un poco más si al derecho, sí, Gloria. No, yéndome ya a un grado muy extremo, cuando se crearon las primeras bombas atómicas y se lanzaron en esa tragedia de la humanidad, se decía que era para defenderse y el daño que causó. O sea, los que la tiraron decían que era para defenderse y Sí. los que la tiraron obviamente fue tremendamente malo, ¿no? Sí, tal cual, Gloria. También, de hecho, hasta ciertos microorganismos. Bueno, yo soy bioquímica y, por ejemplo, a vos te puede, no sé, inicialmente una bacteria te puede matar de sarampión, pero si vos estás vacunado,
con esa misma bacteria, porque a vos te vacunan inyectándote el virus, no muerto, sino atenuado, te salva del sarampión. Entonces, dependiendo del uso que se le pueda dar a las cosas, pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el ser humano. Sí, 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 tal cual. Bueno, a eso nos referimos justamente cuando hablamos de esta tercera columna, que es la ambigüedad de los valores. Y ahora, bueno, habíamos preguntado si al derecho, ¿en qué lugar de la tabla lo colocaríamos, ¿no? Si es bueno, malo, ambiguo. Con respecto a ver al derecho desde una mirada negativa, hay teorías que le dan esta entidad, ¿no? Por ejemplo, la teoría marxista, que explica que el derecho es una estructura de manejo de la clase social más poderosa a la más débil. ¿Sí? Este es un ejemplo en donde se ve al derecho como un instrumento de opresión. Es una mirada negativa del derecho. Y por otro lado, y quizás la más preocupante, porque por la difusión que tiene, por la gran difusión, incluso en nuestras aulas, es la perspectiva de Kelsen, que propone al derecho como un orden coactivo, construido por normas portadoras del deber ser de una sanción. ¿Sí? Para esta teoría, la coacción es un elemento fundamental del derecho, y no existía para el derecho un contenido anterior al de su mera definición autoritaria. Estas dos miradas ven al derecho como un orden de poder. Nosotros a lo largo de las clases lo que vamos a intentar demostrar es que la coacción, por ejemplo, no es ni siquiera, no es para nada un elemento fundamental del derecho, sino que ni siquiera es un elemento del derecho. ¿Sí? Es lo que vamos a tratar de trabajar a lo largo del curso, y vamos a tratar de enaltecer esos significados positivos del derecho. ¿Sí? Empezar a ver al derecho como algo bueno, como algo positivo, recuperar esos rasgos esenciales y universales. Es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Esperemos poder hacerlo. ¿Y para qué el ser humano creó el derecho? De esto hablamos un poquitito a lo largo de la clase. Decíamos que nosotros los seres personales somos seres sociales, como decía Carlos, desde el primer momento de nuestra existencia estamos en relación con los otros, dependemos de los otros, y para desplegar esa dimensión cultural de los seres humanos, que es la más grande, quizás la más importante, en donde se despliega toda nuestra existencia, para poder construir esa dimensión necesitamos de los otros. Entonces, somos seres sociales que estamos en permanente relación con los otros, y muchas veces esto genera conflictos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre dos personas acerca de un interés, por un mismo bien, y lo que va a hacer el derecho es tratar de resolver esta cuestión de una manera pacífica. ¿Sí? Ese es uno de los fundamentos de la creación del derecho. Nosotros decíamos que tenemos libertad y que somos imprevisibles, y para ordenar un poco esa libertad que tenemos de actuar bien o de actuar mal es que existe el derecho, ¿sí? Para ordenarla. El derecho intenta apoyarse sobre dos categorías, que son la ética y el diálogo. La ética como reflexión de lo que está bien o lo que está mal, que nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y por otro lado, el diálogo, que lo vamos a trabajar en las clases siguientes, que es esa apertura que se realiza con la llamada y la respuesta del otro. ¿Sí? El derecho va a apoyarse sobre estas dos categorías, y como decíamos, toda nuestra existencia está ligada a las de los demás. ¿Sí? Nosotros no podemos ser hijos sin padres, no podemos ser padres sin hijos, no podemos ser hermanos sin hermanos, no podemos ser amigos sin amigos.
toda nuestra existencia está ligada a los de los demás, ¿sí? Nosotros somos seres abiertos al encuentro con los demás. Lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir estudiando, pero no perdamos de vista esto, ¿no? Que nuestra existencia es con el otro, como lo dijimos desde la primera clase y lo vamos a decir hasta la última. Este es un rasgo para nosotros, un rasgo que está en la condición humana, y lo vamos a ver desde ese punto. La ética es una intelección y realización de valores que llevan al encuentro, ¿no? Y sobre la base del ligamen de estos dos elementos, de la ética y del encuentro, es donde se construye el derecho. El derecho en sí no es un diálogo, pero el derecho permite, o sea, el orden de respeto que genera el derecho es el lugar que facilita el diálogo. Es el ámbito en donde este diálogo entre una y otra persona puede darse. Es lo que creemos nosotros, es lo que vamos a seguir trabajando en las clases y vamos a ponerlo a disposición de ustedes para que lo pensemos entre todos juntos. Entonces, el derecho, desde este punto de vista, vamos a empezar a ver sus aspectos positivos, en tanto y en cuanto contribuye a la protección y promoción de la libertad para la realización de la dignidad humana, y enaltecer el valor más supremo, que es la justicia. ¿Ustedes piensan que el ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho? Todo lo que hablábamos recién, los fundamentos del derecho, ¿o todavía es un proyecto? Bueno, esto también lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Esto es todo por hoy de mi parte. Abierto a preguntas, si alguien tiene alguna duda, lo conversamos. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? No, se entendió, profe, se entendió muy bien. Bueno, cualquier cosa igual, después si leen los textos y surge alguna duda lo seguimos conversando, y ahora le doy la palabra a Carlos. ¿Estás en silencio? Abrí el Power en la anteúltima, creo que era. Vamos a ir un poquito de atrás para adelante para atrás. Podría ser esa. La anterior. Había una pregunta sobre el derecho. Espérate, a ver. El ser humano considero que buscaba con el derecho. ¿O es todavía un proyecto? Ay, ¿por qué el ser humano creó el derecho? ¿No? Podríamos retomar una cuestión importantísima, si quieren, siempre con la finalidad de generar interrogantes, problematizar sobre interrogantes ya existentes, si sale tal vez alguna respuesta mejor, pero lo importante es la problematización. Cuando hablamos de ciencia y filosofía en la clase anterior, eso lo puntualizamos. La tarea del pensamiento es, más allá de tener enorme cantidad de interrogantes y tratar de resolverlo, la generación misma del interrogante, porque esto es lo que se llama problematizar. Problematizar es una forma de lo que hoy les estaba contando respecto de tratar de diferenciar naturaleza de cultura y evitar la naturalización. Es como una especie de juego de palabras. Nosotros lo que tenemos que tratar, que nos resulta muy difícil de hacerlo, muchas veces no lo hacemos y lo damos ya por respondido, es descubrir
a dónde hay, hasta dónde lo que tomamos como cultural y le damos el adjetivo de bueno o malo, no es más que una naturalización que en definitiva puede servir a intereses sesgados, a un interés particular o a intereses muy pocos. El trabajo es ese, fijarnos que lo que sea, lo que se denomina muchas veces como cultural, sea adecuado para el desarrollo y la realización del ser humano y no lo inverso. Nosotros digamos en la clase anterior, decíamos que todo producto, por ejemplo el derecho, es el resultado o se apoya su creación sobre una percepción de lo que la cultura que lo crea en ese momento tiene de sí mismo. O si lo hacemos individualizado, el derecho sería o estaría soportado por una determinada imagen del hombre. Las reglas, el derecho positivo, las normas estarían soportadas por una determinada imagen del hombre. Esto se ve muy bien cuando hablamos de cultura y naturaleza. Y acá hay una clave que tendríamos que incorporar para después poder entender las últimas reflexiones cuando ya nos metamos en el derecho. La clave que hay que tener en cuenta es la siguiente. Cada vez que nosotros ponemos la mano en el mundo, es decir, ponemos en juego nuestra libertad y modificamos el mundo, lo natural, cuando es tocado por la mano del hombre, se convierte en cultural. Le transmitimos a eso que estamos haciendo, a ese producto cultural que estamos generando, aún sin saberlo, muchas veces o la mayoría de las veces sin saberlo, le estamos transmitiendo cierta manera de vernos a nosotros mismos, ciertos rasgos que consideramos que son propios. O si se quiere, si elaboramos un producto cultural, le estamos metiendo a ese producto cultural, podríamos decir, notas que tienen que ver con nuestra propia condición, aunque nunca las hayamos explicitado. Por eso vamos a ver, esto nos va a llevar un tiempito, pero es lo fascinante que tiene la argumentación. Por eso vamos a ver que es posible descubrir ciertos rasgos inherentes a nuestra condición humana en las propias instituciones jurídicas. Esto es lo que tendríamos que hacer. Si lo podemos hacer, hemos dado un paso importantísimo y muy fuerte para descubrir el significado más profundo del derecho. Decía Héctor, lo retomo porque hablamos de muchas cosas, hicimos una muy breve referencia a esto, pero en este momento habría que retomarlo. Él decía, ¿cuál era la diferencia entre una materia como filosofía del derecho y el resto de la currícula? Muy sencillo, el resto de la currícula lo que hacía era explanar conceptos o expresiones de carácter legislativo, derecho positivo, derecho vigente. La materia de filosofía del derecho, entonces la pregunta de la mayoría de la currícula sería, ¿qué es derecho positivo vigente en la Argentina? Si cualquiera de ustedes analiza, ustedes que están ya hacia el final de la carrera, analiza lo que estudian en el día a día o lo que han estudiado en el día a día, van a tener que coincidir conmigo, yo también lo estudié, tal vez de una manera más cerrada y más sesgada, por las condiciones culturales, van a coincidir conmigo en que es derecho positivo en la Argentina: Código Civil, Código Penal, Código Laboral, leyes laborales, leyes administrativas, ley por todos lados. Derecho positivo vigente. Hay que hacer una pausa. ¿La habremos hecho? ¿Cuál es la pausa que habría que hacer entre esta catarata de contenidos legislativos que tenemos que meter en nuestra propia corporalidad? Habría que hacer una pausa. ¿Para qué? Para no olvidarnos que hay un interrogante más importante que está por detrás de todo eso. ¿Qué es el derecho? Porque ¿qué es el derecho? Le daría sentido a el derecho positivo vigente. Y acá dos cosas a marcar para luego retomar con la argumentación. Es una pausa que hay que hacerla.
no es una pausa natural o automática. Diría, me preguntaría a mí mismo, si se me preguntara, ¿hizo la pausa usted cuando estudiaba todos esos contenidos legislativos, cuando usted se formó? ¿Le dijeron que tenía que hacer esa pausa? Y yo le tendría que contestar como todos los que contestan, siendo honestos intelectualmente hablando, de mi generación, alguna anterior y posterior, que no, que esa pausa no se hizo. Por lo tanto, toda mi formación consistió en la incorporación de material legislativo y quedó por fuera la pregunta, ¿qué es el derecho? Alguien podría decir, ¿es tan relevante preguntarse sobre qué es el derecho y lo importante es saber qué es el derecho positivo vigente? Porque en definitiva, y esto me quedé pensando en relación a ayer, y ya quedó un poco fuera de tiempo, pero también habría que problematizar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la formación profesional del abogado. ¿Qué significa formar profesionalmente algo? ¿De qué manera forma profesionalmente a una facultad, a un abogado? Son cuestiones importantes. Pero pasó el tiempo porque esto se pensó se podría haber incorporado ayer, pero desde otro lugar y ya un poco más avanzado lo retomo. ¿Por qué es importante saber qué es el derecho? Porque recuerdo un autor que leí hace muchos años, él decía, hacía como una especie de símil. Él decía, si ante un problema eléctrico que se dice en un lugar determinado, en una casa, en un hogar, habría dos tipos de personas. Diría alguien, y yo recordaba esto, recordaba el que conocía, que tal vez por haber visto algún arreglo, porque se quería meter en las cosas de la casa, del hogar, porque le gustaba jugar con los cables, porque alguna vez vio a alguien que lo reparó y recordó de memoria los movimientos que hacía, esa persona tal vez pueda arreglar un desperfecto eléctrico. Por ejemplo, un desperfecto eléctrico sencillo que sea el hecho de que se corten cables. Y este autor decía, pero habría otro tipo de persona ante ese mismo problema. ¿Cuál sería el otro tipo de persona? Y el otro tipo de persona sería, por ejemplo, un ingeniero electricista o un electricista. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia sería que el electricista conoce cómo son las leyes, conoce cuáles son los polos, negativo, positivo, la corriente, lo que puede generar, cómo sube, cómo baja, cómo un infinito número de cosas que el que resuelve el problema, porque fijó un procedimiento, no puede hacerlo. Entonces, Louis Payne, en el autor, invitaba a pensar, ¿cuál de las dos personas les parece que se contactó o estuvo más de cerca de comprender el sentido de lo que él hacía? Y claramente, el que está cerca de tocar la mano el sentido de lo que hace, porque lo haría con sentido, es el electricista y no el que improvisadamente tal vez pudo resolver este inconveniente. Y él trasladaba esa analogía a los abogados. Creo que también en el símil es posible formar a alguien que sea una biblioteca andante, porque sepa, incluso con la famosa cuestión de la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda, yo planteo esto, no importa, voy a seguir, planteo esto, si vamos a hablar de inteligencia artificial, inteligencia viene de intellectus, intellectus significa leer en profundidad la realidad. No hay que olvidarse que para leer de manera profunda la realidad, hay que leerla desde dos lugares, desde la racionalidad y desde la emocionalidad. No vaya a ser que en la búsqueda de esta tan mentada o famosa inteligencia artificial nos estemos olvidando de la emocionalidad. Ahora, hago una digresión aparte. La emocionalidad no va a poder capturar nunca en algoritmos, en máquinas que recuerden miles de billones de bytes de caracteres, aun cuando jueguen a imitar al ser humano. La emocionalidad es imposible de copiar. Pero es importante para tener presente esta cuestión de la que hoy se habla tanto,
respecto de la inteligencia artificial. Volviendo a mi argumento, decía, tenemos que descubrir cuál es el sentido de lo que estudiamos y lo que mañana vamos a hacer. E insisto esto, puedo salir de la facultad manejando, como decía, este era el ejemplo, no el cyborg, una especie de cyborg, un ser humano que maneje todos los códigos y todas las leyes. Como decía alguien, y sepa manejarse dentro de los códigos o de las leyes, pero decía un pensador, conoce todo lo que es el derecho positivo vigente, pero no lo comprende, no lo entiende. Ese es un riesgo que corre cualquier formación enciclopédica y que en nuestras universidades es un riesgo que corrieron y que pagaron, y que hoy están tratando de resolver. Por ejemplo, lo pagamos quienes nos formamos de mi generación. Tuvimos casi siempre contenidos de carácter legislativo, pero no afloró nunca la pregunta ¿qué es el derecho en profundidad? Otros sesudamente lo negaban. Vamos a generar esta discusión y nos vamos a contraponer a aquellos que sesudamente negaban que tuviese alguna importancia preguntarse sobre el ser o la finalidad del derecho. Esto también es Profe, interesante. Sí. una cuestión es que hoy en día la educación debe tener, por lo menos debe implementarse otra cuestión en cómo se enseña el derecho en la facultad. Yo entiendo, por ejemplo, no sé, antes, me imagino que usted cuando estudió Derecho no tenía clases, capaz que rindió la mayoría de sus materias libres. Entonces, por ahí el estudiante en esa época iba a las clases, iba directamente a anotar lo que decía el profesor, a anotar los conceptos, las definiciones, los caracteres, porque no tenían acceso a una biblioteca de manera fácil, no tenían como nosotros hoy el internet, los libros a mano, sino que iban a la facultad a buscar ese conocimiento que no se podía acceder tan fácilmente como nosotros hoy en día. Los estudiantes de esta época tenemos un reto, y es que ya tenemos la información de antemano. El hecho es qué vamos a hacer con esa información que ya tenemos. Vamos a ser unos simples repetidores de la ley, del concepto. Por ejemplo, ¿qué es un contrato? Es un acto jurídico celebrado entre dos o más personas que tiene como consecuencia construir, modificar o extinguir relaciones jurídicas con contenido patrimonial. Bueno, pero ¿de qué me sirve ese concepto a mí hoy en día? Porque yo puedo acceder a eso a través de un teléfono, pero me lo hicieron aprender de memoria. Entonces el reto que tenemos nosotros como estudiantes es replantearnos esa clase de educación que recibimos y ver de qué manera la aplicamos también. Y ser conscientes si también queremos cambiarlo, o si queremos seguir siendo repetidores de un código, porque capaz que también es la posición más cómoda y más fácil, porque es más difícil pensar, es más difícil cuestionarnos, y es más fácil adquirir ese conocimiento de memoria y quedarnos con eso, básicamente. Sí, me parece muy interesante porque además lo mejor es discutirlo con personas que en este momento estén jugando ese rol de estudiante. Sí, tomo algunas cosas que me parecen importantes, pero coincido en que quien explica algo, intenta explicar algo, también tiene que funcionar como una especie de guía. Porque lo que se trata es enseñarles a buscar los caminos más que decirles este es el camino por el que tiene que caminar para llegar a tal lado, que ahí ya estaríamos de alguna forma anulando. Nosotros tenemos los que transmitimos ideas porque nos gusta, a veces también tenemos que luchar con eso de, en el fondo le estoy marcando el camino que yo hice, que vea el camino que yo hice porque me parece que es el adecuado. Eso es un desafío más que para el alumno, más que para el docente. También
también creo que, y esto les va a resultar mucho más difícil de que está aprendiendo, que se le diga claramente, lo que yo te estoy enseñando abre a diferentes posibilidades. No te voy a enseñar todas porque no las sé, no te voy a enseñar todas porque sea la que adhiero, y no te puedo enseñar o no me arriesgaría a enseñarte otra que no comparto, porque claro, uno se siente más cómodo, más a gusto y con más fuerza cuando está contando algo que le gusta que algo que no le gusta. Pero creo que ese sigue siendo un déficit. Me parece que cuando uno cuenta algo, aun cuando no lo sepa, tiene una determinada imagen del derecho, y esa imagen del derecho que tiene puede no ser la correcta, que, insisto, la imagen del derecho que uno tiene cuando uno cuenta, en el fondo es una imagen determinada sobre el hombre más que del derecho. Creo que ese todavía es un déficit a corregir en la formación, porque aun cuando un profesor, vos hablaste, tomemos una materia X o P, aun cuando un profesor cuente, ¿qué estás contando? Y yo estoy contando derecho P. Ah, quiere decir que no te involucrás con el que sea lo que sea el derecho. No, 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 no. Te podría decir, eso se supone que ya lo saben, ya lo estudiaron en otro momento, lo aprendieron en otro momento. Yo les estoy contando el derecho P. Y creo que no es así, creo que hay un error, pero hay un error de buena fe. Cuando vos contás cualquier cosa sobre el derecho, aunque no cuentes al contarlo, al hacer la introducción, de alguna manera le estás transmitiendo cierta imagen que vos tenés sobre el derecho, aunque no lo sepas, y aunque no lo quieras hacer, aunque no lo hagas exprofeso, pero lo haces. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que vos absorbas esa imagen sobre el hombre y sobre el derecho, el que te está contando algo que no tiene nada que ver con el significado del derecho, sino con un punto X en la carrera, no lo puedas discutir, no lo problematices. Cuando no tenés las herramientas suficientes para discutir esto, es probable que vos absorbas una imagen sobre el derecho que después traslades. ¿Cuál sería el problema? Esto no es una cuestión, vamos, desdramaticémosla, aunque algo de dramático tiene. ¿Cuál sería el problema? El problema es que si yo en mi cabeza tengo una determinada imagen sobre algo, lo correcto sería que a esa imagen haya llegado discutiéndola, pensándola, cuestionándola, que me hubiesen explicado las alternativas o las diferentes posibilidades. No que sea una imagen que yo tenga producto de una incorporación subliminal de un mensaje porque se repitió en muchos de los derechos que me contaron, aunque nadie me decía que me estaba contando una determinada imagen sobre el hombre del derecho. Y si esa imagen es coincidente, peor aún. Entonces, lo adecuado sería poder discutir esa imagen. ¿Hay algún momento, esto, si no lo hago cuando me formo, tengo posibilidades? Sí, las posibilidades existen, pero son menores. Y tal vez no es algo que puedas hacerlo vos por tu propia cuenta, porque todavía tal vez no, cuando digo vos, digo en general que se está formando, ¿no? No tenés esas herramientas. Las podría tener el docente, pero si el docente no lo discutió, si el docente lo dio por sabido, si el docente al contar tal cosa dio por entendido que el derecho era tal otra, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Y una cuestión, peor si se quiere, si terminé la formación y salí, ¿soy consciente de la imagen de derecho con la que salgo de la facultad, más allá de decir soy abogado porque sé el Código Civil, porque sé, voy a buscar referencias al Código Penal? ¿Soy consciente de esa imagen del derecho? Podrían ocurrir dos cosas: que no lo sea, que nunca me lo haya preguntado, o como dijiste vos en la reflexión, en algún momento de la reflexión, que es cierto, o a lo mejor me lo planteé, pero yo estaba en el barco y no me podía bajar del barco, y sigo. Entonces, no reviso nunca el concepto de derecho que tengo, y ahí está el problema, porque a lo mejor el derecho
que implícitamente incorporé, sin que nadie me lo dijera temáticamente hablando, no es el correcto. Si esto pasa, hay varias cuestiones. Primera, habría que preguntarnos si ese concepto de derecho con el que salí, que no cuestioné, que es el equivocado, ¿desde cuándo está presente en la sociedad en la que vivo? Segundo, si no lo cuestioné y no lo cuestiono, voy a sostener su mantenimiento y de manera crítica, lo que va a implicar que si hay que cambiar algo de ese sistema, de ese derecho, porque tiene una lectura que no es la adecuada, me va a resultar muy difícil hacerlo. No lo voy a poder hacer. Y esto nos va a llevar a una conclusión. Yo lo dejo planteado, no lo estoy afirmando todavía. La conclusión es lo siguiente: podemos vivir institucionalmente en un sistema donde lo jurídico tenga muy poco de jurídico. Y no importa que se viva de la misma manera 10 años para atrás, 50 años para atrás, 300 años para atrás, no importa. Un filósofo español muy prestigioso que se llama Juan Carlos Bayón decía, el derecho puede ser, no lo decía con español con otro término gracioso, pero que no es el nuestro, pero en castellano no españolizado sería así. No importa que las instituciones o que el derecho se mantengan de la misma manera durante siglos, porque puede ser una porquería igual. El problema es descubrir dónde está el error. Esto es lo que, si tengo que hacer por un segundo autorreferencial, esto es lo que nos pasó, o lo que me pasó puntualmente a mí como ejemplo de una generación, y antes y después. Salí de la facultad con mucha carga de contenidos legislativos, pero sin saber concretamente qué era el derecho, pero con una idea del derecho que no era una idea del derecho y que era equivocada y que se correspondía con un orden diferente. Hoy lo mencionamos, esto queda para clases posteriores, que es el de poder, que yo no lo podía revisar. ¿Lo hubiera podido revisar por mí mismo? Difícil. ¿Hubiera sido capaz de modificar esa lectura errónea sobre el derecho, que no era una lectura del derecho, sino que era una lectura de otra cosa, y más difícil también? Y entonces, lo único que puede salvar, diría Héctor, las perplejidades y los errores en la formación humana, que es el diálogo. Tuve la suerte de poder dialogar con alguien que me mostró que lo que yo había percibido como derecho no era derecho, y que estaba equivocado, y que estaban equivocados quienes lo habían transmitido, pero que había una posibilidad de modificar, de relectura, de recuperación, que yo tenía que hacer mía, para que aprender el derecho, hasta que me pasa esto, transcurrió 1 año y medio, 2 años de mi vida, mi incertidumbre era total, no me interesaba el ejercicio de la profesión, y hasta muchas veces pensé en si no había perdido 5 o 6 años de mi vida estudiando algo que no encontraba demasiada apoyatura. Aunque entrecomillado, era brillante repitiendo contenidos, era brillante repitiendo de códigos, era brillante repitiendo la teoría pura del derecho, que no era derecho. En el diálogo y en la construcción me llevó más de 1 año y medio. ¿Año y medio de qué me llevó? De discusiones. Primero, un rechazo. Digo, no, esto no puede ser. Segundo, no podía entender cómo se podía pensar el derecho de una manera completamente, diametralmente opuesta. Tercero, empezar a poner en crisis de a poco, era un golpe muy fuerte. Poner en crisis casi 5 años de enseñanza no es una cosa sencilla. Y lo más importante de todo es empezar a darme cuenta que estaba ante una lectura adecuada del derecho, y que todo invitaba a que yo abandonara completamente esa comprensión del derecho que no era de derecho. Y no, yo creo que no lo hice conscientemente, creo no haberlo hecho conscientemente, pero de alguna manera voy revisando hacia atrás mi actividad profesional. Si tengo que hacer un balance de mi relación con el derecho, a esta altura diría que
tengo un 1% de formación profesional que tiene que ver con el ejercicio de la misma y un 99% de enseñanza del derecho. Se volcó por caminos completamente inusitados y decía, tal vez me alentaba un objetivo que era sacar del error, si es que todavía este error se seguía produciendo, a los que estaban empezando a caminar por el derecho, aunque a muchos les parezca ilusorio, utópico, ingenuo, que es lo que puede hacer uno durante una serie de horas, durante un año, con alguien que va a recibir una formación de años. Se puede hacer mucho, tal vez ya no lo haga solo, pero sí tiene sentido, tiene valor, porque recuperar a alguien que se forma y recuperarlo en la verdadera comprensión del derecho es ayudarlo a que descubra que lo que le sirvió, le permitió recibirse tiene sentido. Si no, la falta de sentido se va a manifestar en algún momento de nuestra propia realidad con lo poco agradable que resulta. Por eso tomo lo que vos me estabas trasladando para contarte así, no lo voy a volver a hacer. Fueron unos minutos de autorreferencialidad, pero yo creo que todavía nos tenemos que recorrer un largo camino en la formación, una buena y adecuada formación. Se ha mejorado mucho, pero todavía hay un camino muy largo por recorrer. Tal vez esto a que seguimos muy ligados en la formación a maneras enciclopédicas de acercarnos a la realidad. Eso lo heredamos. Y otra cosa que les quiero marcar, que lo vamos a discutir. ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servir un buen aprendizaje sobre el derecho? Lo dije ayer, pero muy brevemente. Necesariamente para descubrir cuál es el árbol genealógico. ¿No? Cuando uno dice, ¿cuál es mi árbol genealógico? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tenía de particular mi papá, mi mamá, mis primos, mis abuelos, el lugar donde viví? ¿Qué tenía? Y de alguna manera explican lo que soy. De alguna manera, yendo hacia atrás en el tiempo, en el derecho que heredamos, explica lo que hoy somos como sociedad y lo que hoy es el derecho que tenemos. Y esto es imposible hacerlo si no es que con una mirada lupa y crítica buscamos quién fue el que, si se quiere, de alguna manera nos engendró. ¿No? Ahí tenemos que buscar. Lo que vamos a encontrar, ya lo adelantó Marina en algún momento, lo que vamos a encontrar es un derecho importado que nunca tuvo nada que ver con nuestra realidad, importado e impuesto con instituciones que no tenían nada que ver con nuestra realidad, y además un derecho impuesto e importado que se estableció de la mano de la destrucción cultural incluida de un sistema de reglas de convivencia que era muy bueno, que tenía la cultura latinoamericana, también lo tenían otras culturas. Ese fue el resultado de recibir un derecho importado, y ahí tendremos que ser capaces de descubrir qué imagen del hombre tenía ese derecho que nosotros importamos, y que hoy todavía en gran medida emparchado sigue teniendo. Porque la clave va a estar, si nosotros sostenemos que fue un derecho mal elaborado, que generó más problemas que soluciones, la clave va a estar en demostrar que la imagen del hombre no era la adecuada, que la imagen del hombre que en ese momento se tenía era equivocada, sesgada, y se transmitió al derecho. Y además que el derecho que a nosotros nos pasaron tenía una imagen del hombre que no era la nuestra, no tenía nada que ver con la nuestra. Porque se hablaba de un derecho que tenía como paradigma, como ciudadano, un hombre blanco, propietario, sexualmente ortodoxamente correcto, con renta. No tenía nada que ver con la realidad de las personas que vivían en Latinoamérica. Era como la imagen, era como el blanco y negro con los colores. Entonces, adoptar algo siendo, con los colores estoy jugando, siendo negro, blanco, sale cualquier cosa, lo mismo que adoptar
siendo blanco, jugando con los colores, algo negro. La adaptación no fue adaptación, la realidad se dio de patadas, el derecho consagrado en las primeras constituciones fue un derecho que no generaba igualdad, equidad y un montón de problemas y errores que todavía seguimos conservando. Para eso sirve preguntarse sobre el sentido final o el significado del derecho. Y una nota más, dije el sentido del derecho, la definición del derecho. Nosotros les podríamos preguntar a ustedes qué definición del derecho tienen, qué recuerdan, cuál les parece la más adecuada. Alguien dijo en la clase anterior que hay muchas definiciones del derecho, es cierto, hay muchas definiciones del derecho, pero tal vez lo que uno puede descubrir que aun cuando haya muchas definiciones o algunas definiciones, el trasfondo sobre lo que se entiende por derecho en Latinoamérica, en este continente, a lo largo de estos últimos 5 o 6 siglos, y también en la Argentina, se respaldan no en muchos significados diferentes, sino en uno y muy unívoco. Y que me preocupa particularmente, y que algún filósofo del derecho cordobés contemporáneo, Guillermo Lariguet, sostiene, todavía en las universidades siguen apareciendo o siguen surgiendo personas que hablan y piensan como Kelsen sin haberlo estudiado nunca. Y esto es muy interesante. Es interesantísimo lo que comenta Lariguet. Él dice, todavía hay personas que tal vez a lo mejor no leyeron nunca, porque en un momento leer a Kelsen era necesariamente como quien se forma religiosamente tener que leer la Biblia. Hoy no lo sea, pero no es necesario que hoy nos obliguen a seguir leyendo la teoría pura del derecho. La cosmovisión, la atmósfera, la estructura, el paradigma, la conceptualidad flotando en el sistema social sigue siendo casi el mismo. Entonces, muchos piensan, dice Lariguet, al estilo kelseniano sin saber siquiera quién es, si se escribió de algo o no. No fue mi caso, no fue el caso de generaciones anteriores y posteriores que lo tuvimos que leer totalmente, completamente. Al menos luego por una cuestión de formación profesional, no de gusto, sí de formación profesional, las obras de Kelsen que están traducidas al castellano. Lo preocupante de esa lectura es que es una lectura negativa del derecho, pesimista del derecho, impositiva, sancionatoria. ¿Cómo habría alguna manera de descubrir que alguien que forme parte del mundo jurídico sepamos qué sentido o qué idea de fondo tiene sobre el derecho? Es muy sencillo. Yo diría que es un test sencillo. Y el test, ¿qué resultados nos da? Y cuando ante un problema cualquiera, ante un conflicto cualquiera, en realidad el derecho se alimenta de problemas, de necesidades y también de conflicto, se le pregunte o veamos cómo reacciona, qué postura toma ab initio ante la cuestión, vamos a tener el resultado. Lamentablemente, esto es algo que yo lo vivo haciendo, por supuesto no se lo hago, porque si le hago el test, alguna vez lo he hecho, pero ya hay como una especie de resistencia, no piensan a dónde lo quiere llevar uno, o tal vez alguien honestamente piense, y tal vez este test me lleve a mostrar mis flaquezas en mi formación, y tampoco por ese lado puede que les guste, pero no importa, es un ejercicio que yo hago constantemente cuando veo cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona el integrante del mundo jurídico ante los problemas. Y reacciona de una manera atávica. Atávica quiere decir, es una reacción típica del ser humano que se lo conoce. ¿Y cómo es esta reacción ante el problema? El binomio premio-castigo. Lamentablemente, el binomio premio-castigo. O si se quiere, el esquema sanción-castigo. La mayoría
la mayoría sigue reaccionando en cualquier ámbito, insisto, incluso en el jurídico, no es una, por supuesto, por lo contado, no es una cuestión de inteligencia, falta de inteligencia, ni mala fe. Es un problema de una mala formación de la que uno no es consciente. Reacciona con este esquema: sanción-castigo. Tal problema, hay que castigar mal, hay que sancionar mal, tal problema, hay que las reglas del derecho penal, tal problema. Y constantemente, cuando se habla del derecho, y esto ya me está resultando alarmante, constantemente cuando se esboza algo que tenga que ver con el derecho, estamos hablando de penas, de sanciones, de condicional, de años de cárcel, del 2x1, del concurso real, y gente incluso que ni siquiera no pisó nunca una facultad de derecho, pero no importa. De la condena, de que si se va, del castigo, de que si sale, de que no sale, que pena de muerte. Es abrumante la atmósfera, a ver la palabra adecuada, el intento de criminalizar supuestamente a partir del derecho para resolver los problemas sociales. Desazonante, terrible y un esfuerzo sin ningún resultado positivo a la vista, como no lo ha tenido nunca. Por eso, yo voy a, si ustedes me permiten, en este poquito de tiempo que queda, compartir algo que me pasó hace unos pocos días en mi métier, que es la docencia, y que me resultó preocupante, que un poco, todavía estoy viendo la manera de cómo reaccionar, ¿no? En otro momento hubiera confrontado, lo que pasa es que es difícil confrontar dentro de la propia familia de uno. La cuestión es así: a lo largo de mi carrera he enseñado en todos los niveles. Al comienzo de la carrera, a la mitad de la carrera, al 3/4 de la carrera, al final de la carrera y algunas veces con personas ya recibidas. Y estábamos trabajando sobre cómo acercar a alumnos que se forman, que comiencen en introducción al derecho, cómo acercarnos un poco más al derecho, prácticamente. Bueno, por X motivos yo me había alejado por motivos laborales. Amo la docencia, siempre la amé, pero en algún momento también tuve tuve necesidad de comer, así que tuve que tener un trabajo que es como trabajo para la subsistencia. Tiene que ver con el derecho, por supuesto, pero no lo quiero nada, o un poquito, solamente porque me da de comer. Perdón, profe, ¿a qué rama del derecho se dedica, además de la docencia? Diría que en líneas generales soy abogado del Estado. Okay. Si querés más concreto, soy jefe de la parte legal de un organismo electoral como es la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Función que tengo, evidentemente, por mi título de abogado. Ese es mi trabajo. Lo que he hecho desde que me recibí hasta que no lo haga más es el ejercicio de la docencia. Gracias a haberme contactado con el que era mi gran maestro Héctor Negri, que luego fue amigo de vida, Héctor Negri, que fue el fundador de esta cátedra de la Universidad Nacional de La Plata. Ese es el único contacto que tengo con, si se quiere, entrecomillado, con el ejercicio profesional. El ejercicio profesional no me gustó nunca, creo que ni siquiera habré entrado 3 o 4 veces a tribunales con una carpeta bajo el brazo y no volví a entrar más. Hecho este comentario, quería ir al ejemplo. ¿Cómo formarlos prácticamente en el derecho? Entonces me acercan una propuesta, dice, fíjate esta propuesta, a ver qué te parece para darles un poquito más de práctica. Cuando me puse a leer la propuesta, inmediatamente
mi sistema conceptual se encendió una luz de alarma, porque claro, lo que me estaba proponiendo era una especie de acercamiento al derecho a partir de un juicio correccional, donde estaba la figura del fiscal, la figura del acusado, el código penal. Y claro, ahí se especie de incertidumbre, todavía no puedo salir, tal vez bien, cuando uno es más maduro piensa más a veces las cosas, cuando es más joven y es más confrontativo. Esto presentado en algún momento me hubiera llevado a la discusión con mis pares, revuelo. A mí me parece que no se puede acercar al sentido más profundo del derecho con un alumno que recién inicia, mostrándole como modo de acceso un juicio criminal, porque entonces estamos abonando de nuevo la idea de que el derecho es exclusivamente, tiene una dimensión constrictiva, sancionatoria, y el viejo esquema atávico de la sanción y del castigo. Es un problema, lo fue un problema para mí, no me gusta romper lanzas con mi familia, y además en muy poquito tiempo cada uno de nosotros en esa familia se va a independizar, entonces ¿para qué generar viejos rencores a esta altura? Pero realmente no me parece, me erizó mucho y me sigue erizando porque no me parece la respuesta. La única manera que tengo de reaccionar a esto es intentar hacerle ver a la gente que me escucha, a los que nos escucha, que no tiene nada que ver eso con el derecho. Es otra cosa, como decía Héctor, es una simple sinonimia. Yo puedo tener una caja, que simbolice un remedio. Y en una caja que simboliza el remedio, y en otra caja que simboliza el remedio, un veneno. Alguien me puede decir, ahí están las dos cajas, los dos son remedio. No, ahí hay veneno, no, las dos cajas tienen un remedio. No, ese es veneno. En definitiva, si lo queréis llamar veneno, si lo queréis llamar remedio al veneno, llamalo remedio. Es una simple sinonimia de palabras para que no terminemos agotando la discusión. Eso sí, cuando yo enseñe lo que es el remedio, no lo voy a enseñar explicándole qué es el veneno, como si fuera lo mismo. Esto era lo que nos transmitía Héctor. Muchas veces se habla de derecho y no es más que una simple similitud en los términos. Nada tiene que ver con el derecho. ¿Cómo se resuelve esto? Decía Héctor. ¿Cómo resolvemos esto? Enseñando los verdaderos rasgos del derecho, que es lo que estamos tratando de hacer, vamos a tratar de hacer en estas clases. Enseñar los verdaderos rasgos del derecho, porque aunque no se los hayan enseñado mal, la imagen, probablemente la imagen que les transmitan, aunque no les cuenten qué sea el derecho, no se corresponda con lo que el derecho es. Hay muchas maneras de verlo, de comprobarlo, y todavía esto es algo que lo hago desde mi lugar, desde mi persona, todavía es un déficit muy fuerte. Entonces, hay que insistir en esto. ¿Para qué? Para generar cambios que nos permitan llegar a un derecho que abra más el juego, pero que además implique tomar conciencia, y al tomar conciencia, dice Héctor, la lucha por el derecho es una lucha de la conciencia y no de la fuerza, se puedan modificar los esquemas o las estructuras. ¿Qué es más difícil, cambiar una cabeza o cambiar una estructura? Esto se lo planteaba una filósofa del derecho, Adela Cortina, española. ¿Qué es más difícil, cambiar una cabeza o cambiar una estructura? Y ella tenía sus respuestas, sus matices. El problema que tiene intentar modificar una estructura, como contaba Negri cuando hablaba de la injusticia de la cosificación, es que lo natural, lo naturalizado, lo injusto, lo incorrecto, lo mal hecho, con el tiempo se consolida de tal forma que termina siendo aceptado, que termina siendo considerado como algo que no hay que modificar, o que termina siendo una convalidación de aquello que no se debe convalidar. Y es un desafío. Creo que hoy
mentalidades como ustedes, las nuevas mentalidades, por decirlo de alguna manera, están más abiertas. De hecho, la humanidad está un poco más abierta, pero nos falta todavía un largo camino. Y en ese largo camino, descubrirnos como víctimas. Todos los que estamos acá, todos los que estamos escuchando la clase, todos los que estamos participando, todos los que estamos hablando, somos al interior del sistema, con matices en mayor o menor medida, pero nadie queda exceptuado, víctimas del propio sistema. Para modificarlo solo hace falta un paso, que tal vez no se dé nunca, o sí, que es descubrir nuestra condición de víctima. ¿Para qué? Para modificar este sistema. Se llame como se llame, tenga la etiqueta que tenga y tenga el tiempo. Un acto injusto o acto indebido no se convierte en un acto justo, aunque se haga 100.000 veces. Bien, con esto entonces cerramos, creo, ¿no? Sí, ya estábamos excedidos. Cerramos los desarrollos de la clase de hoy. Nuevamente, la cátedra les agradece su presencia y sus aportes, que hoy han sido particularmente muy estimulantes, necesarios, y pedimos que los redoblen, que objeten, participen, reclamen, cuestionen, porque también decía Héctor algo que yo lo aprendí y descubrí cuando me fui de la facultad. Él les decía, y hasta el último minuto de su vida a los alumnos, si hay un momento en donde tenemos que participar, discutir, intervenir, investigar, es mientras estamos formando. Después, aunque cuando pensemos, cuando salgamos de la facultad con el título voy a tener el tiempo para pensar en todo aquello que no pude pensar antes, ya va a ser tarde. Seguramente puedan descubrirlo antes que cuando yo lo descubrí, que fue después, y le encontré todo su sentido. Nos vemos mañana entonces.